GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, seguridad jurídica y los diversos medios electrónicos en materia tributaria, con la participación especial del maestro Emilio Margain Barraza, quien es licenciado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en Derecho por la Universidad de Harvard. Es miembro del Programa Internacional de Impuestos en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Ha sido juzgado en distintas dependencias en el Distrito Federal, 10º de lo familiar, 3º de lo civil y 3º de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. Fue secretario de Estudio y cuenta adscrito a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es abogado litigante en materia fiscal y administrativa. En la conducción, la licenciada Norma Arzate Galván. Los dejamos con nuestro invitado, el maestro Emilio Margain Barraza. Gracias, amigos que nos están siguiendo en una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Y bueno, en esta ocasión GBA realmente está muy complacido de que el licenciado Emilio Margain Barraza haya aceptado estar con nosotros en esta ocasión. La verdad es que experto en la materia fiscal, ¿no? Y en esta ocasión, pues hablándonos de un tema bien interesante que tiene que ver con la seguridad jurídica de los medios electrónicos. Yo sé que con el motivo de esta reforma en materia hacendaria o de la reforma fiscal y sobre todo la reforma a Código Fiscal de la Federación, pues los medios electrónicos en materia fiscal van a tener una relevancia mucho mayor. Y es por eso que pues le damos la bienvenida, agradecemos que esté con nosotros y pues gracias. Empezaríamos por pedirle pues que nos platique en relación justo con los medios electrónicos y la seguridad jurídica, ¿qué opinión le merece este punto? Bien, muchas gracias por la invitación de estar nuevamente con ustedes. Y en este sentido, es un tema muy interesante porque es una revolución prácticamente para los contadores públicos. ¿Por qué? Porque pasamos de un método tradicional de escribir en los libros, hacer las anotaciones, en las pólizas, y ahora todo es en la vía electrónica. Esto ha cambiado mucho, sobre todo porque además el contador, en mi opinión, ha sufrido mucho precisamente con la información que tiene que registrar en la contabilidad, y ahora con los medios electrónicos, aunque en principio se le puede facilitar el trabajo en la contabilidad de las empresas o de los contribuyentes, también se ha incrementado su labor en cuanto a llevar toda esta información a los medios electrónicos y además, lo principal, cómo relacionarse con el contribuyente. Voy a poner un ejemplo muy curioso que escuché por muchos años, que decían los contribuyentes: yo decían en aquel entonces, una cuenta personal y una cuenta fiscal. Y la cuenta fiscal es la única que debe considerar el contador para efectos de mi contabilidad y pago de impuestos. La otra, no sabíamos qué tipo de cuenta era, decían personal, pero tal parece que era algo secreto, algo que no se podía dar a conocer a la autoridad fiscal. En ese sentido, ahora con los medios electrónicos, ya puede el fisco solicitar a la Comisión Nacional Bancaria, en este caso, le proporcione toda la información de las diversas cuentas bancarias o instituciones del sistema financiero que tenga el contribuyente para precisamente revisar si esto va acorde con lo que está declarando para efectos del impuesto sobre la renta, por ejemplo. Entonces, con esto se acaba aquel mito de que había una cuenta fiscal y una cuenta particular, pero para el contador se vuelve más complicado, porque ahora le tienen que decir la verdad para que pueda saber qué va a declarar, y los contribuyentes a veces, lamentablemente, es lo que menos quieren. Eso por un lado, eso a nivel nacional. A nivel internacional lo estamos viendo, que Estados Unidos ha provocado ya el que todo americano que tenga cuentas bancarias o de inversión o lo que sea en el sistema bancario o financiero de otro país se le informe a Estados Unidos. Y a cambio Estados Unidos va a mandar información ya también, por ejemplo, en este caso, de mexicanos residentes aquí en México, pero que tienen cuentas en Estados Unidos.
esto también ya el fisco va a tener esa posibilidad de revisión. Eso por un lado. Por el otro lado, como ustedes saben, el problema del intercambio de información, el cruce de información ya también con las famosas DIOTS, las declaraciones que hay que presentar informativas para cuestión de impuesto al valor agregado, todo esto también está provocando un cambio muy importante. Los comprobantes, en este caso digitales, igual ya para nómina, que va a permitir que el Seguro Social pueda verificar lo que está declarando el patrón y no nada más tenga efectos en impuesto a la renta, sino también en el Seguro Social. Luego, por otro lado, no debemos de olvidar que hay muchos trámites que ahora se tienen que realizar ya a través del portal del SAT, como pueden ser compensaciones, como pueden ser devoluciones, y muchas veces el problema que observamos es que queremos aportar información y los programas no dan mucho para poder aportar esa información y aclararle bien al fisco. Esto va a ocasionar que tarde o temprano todos los trámites sean en vía electrónica, y aquí lo que me apura y que espero que los jóvenes, como se los digo luego en la Facultad de Derecho en la UNAM, el problema que observo es que en sus teléfonos celulares contestan los mensajes a una velocidad que yo no puedo. El problema no me apura la velocidad, sino el contenido. Y que esto no se les vaya a transmitir cuando estén atendiendo un requerimiento de autoridad y que lo quieran redactar en 5 renglones con una serie de abreviaturas que luego ni entendemos. Y en ese sentido, ¿cuál es el problema? Es que estos trámites es importante ver que es el inicio de una defensa del particular, y aunque sea en vía electrónica, tenemos el derecho en un momento dado a expresarnos en cuanto a las consideraciones necesarias para que se vea la procedencia de una devolución, de una compensación, y con esto en un momento dado poder, digamos, atender debidamente a los contribuyentes. Próximamente, como ustedes saben, vienen las revisiones en vía electrónica también, donde ya el fisco lo único que va a hacer es mandarle, y esto también ahorita lo comentaremos, mandarle a los contribuyentes esa revisión, esa preliquidación, para que después, si no se inconforma, la hagan efectiva. Pero antes de eso también estamos viendo la invasión que viene ya con la cuestión de la contabilidad en vía electrónica, llevarla al SAT y a subirla, que ahorita, como ustedes saben, se ha hablado mucho de amparos, cómo tratar de evitarlo, el buzón tributario, que es otro problema actual en el que muchas empresas todavía no tienen su buzón tributario, porque podemos observar que quizás están hablando de que el Código Fiscal establece que la autoridad les va a asignar un buzón tributario, y esto significa que le tiene que notificar al particular y no el particular ir a las oficinas del SAT, y entonces todavía muchas no lo han hecho. Ahorita también comentaremos algo de la importancia de ese buzón tributario, y sobre todo ahorita quizá lo principal está con la contabilidad, que también llama la atención lo que estamos observando, porque han venido difiriendo la entrada en vigor, aunque son diversos actos de aplicación que darían lugar a que ya un particular pueda presentar una demanda de amparo para tratar de evitar el cumplimiento de esta obligación. Y curiosamente, en la tercera resolución viene hasta una disposición que dice que lo que se suba de información por 2014 no se podrá utilizar para efectos de revisar devoluciones, compensaciones o la contabilidad cuando hagan una revisión en vía electrónica, de escritorio, de lo que sea. Y dice uno, bueno, entonces la pregunta, ¿para qué quieres entonces la información si no la vas a poder utilizar? El problema no lo veo ahorita, yo lo veo en años posteriores, porque luego esto se le olvida a los particulares y el fisco utiliza la información y después ya no se dio cuenta que no tenía por qué hacerlo. Entonces, hasta aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para decir, bueno, primero, al hablar de esta nueva metodología de que todo lo tenemos que llevar de manera electrónica, tanto el contribuyente como toda la información que da el sistema financiero, como las declaraciones que tenemos que presentar, bueno, todo número uno debemos como de cambiar el chip y decir, bueno, de ahora en adelante todo es electrónico, incluyendo la contabilidad. Pero sobre todo esto hay que transmitírselo al contribuyente, que es el punto que yo creo que los contadores tienen más difíciles, ¿no? O sea, hacer entender al contribuyente, porque si hablamos de que
es una gran empresa, pues no hay problema. Incluso ya están sistematizados y demás, ¿no? Ya tienen algún sistema, etcétera. Pero si hablamos, por ejemplo, digo, dato que yo tengo conocimiento es del 100% de patrones que cotizan al IMSS, el 80% tiene menos de 10 trabajadores. Entonces es un microempresario, ¿no? Sí. Y este punto de, y te mando mis facturas, ¿no? Y te las mando después de que cierre el mes, te las mando el día 10 para que hagas mi declaración y la presentes a tiempo el día 17. Si no, es que hay contribuyentes que pues se toman hasta 2 meses, ¿no? Entonces, eso es como lo primero, que el contador tiene que hablar con su contribuyente y decirle, ahora sí tenemos que estar al día, ¿no? Por la cuestión de los registros electrónicos. Bueno, yo creo que yo lo he comentado, que este es el gran momento que tienen los contadores públicos, precisamente para hablar con los contribuyentes y hacerles ver la realidad que tienen actualmente. Por eso empecé por lo de las cuentas bancarias. Ahora, ya en la cuestión contable, definitivamente lo que estamos observando en la calle es la necesidad de contar con profesionistas, con profesionales contadores que en verdad conozcan no solamente la cuestión sustantiva, es decir, sus conocimientos de contabilidad, sino cómo llevarlos a aplicar a la vía electrónica, donde lamentablemente también hay una cuestión. ¿Quién va a, digamos, a pasar esa información? ¿Quién la va a transmitir o hay una palabra, ahorita se me escapa, donde quién va a alimentar las computadoras con la información? Porque ese es uno de los aspectos que veo muy pesados en el sentido de el tiempo que lleva alimentar la computadora con información, estar revisando luego lo que se va a venir del buzón, que si los comprobantes están bien, que si el SAT ha dicho alguna cosa en el portal, y esto lleva tiempo y sobre todo es cansado. Eso es lo que estoy observando, que va a ser muy complicado para los contadores, pero sobre todo, y yo quisiera hacer una aclaración aquí, se habló de empresas que quizá tengan hasta 10 trabajadores. Yo puedo asegurar que en la vida diaria ahorita hay empresas con mayor número de trabajadores, no se han adecuado todavía en la vía electrónica y van a sufrir y están sufriendo para ver cómo van a sistematizar toda su empresa, y requieren de profesionistas que entiendan la vía electrónica y además entiendan el negocio, cómo funciona, cuáles son las necesidades. Y sobre todo, por ejemplo, hablando de los comprobantes de nóminas, los comprobantes digitales, ya vemos cómo hay que señalar hasta los conceptos por los cuales se están integrando los salarios, y por eso insistía, no solamente va a ayudar para efectos de impuestos a la renta, sino también el seguro social. Y aquí es donde el profesionista, el contador, aparte de conocer la vía electrónica, tiene que conocer el contenido de las leyes. Y el contador, aunque digamos ya hay un poco más de abogados dedicados a esta materia fiscal, pero el principal defensor del contribuyente es el contador. Porque es al primero al que acuden, claro, a ustedes. Claro, claro. Y les dicen, aquí me tienen que resolver este problema. Ya cuando se les habla de la cuestión jurídica, dicen, no, yo quisiera antes de eso ver cómo se resuelve todo administrativamente. Y en este momento, por ejemplo, en la cuestión de la contabilidad, dicen, hay que subir ya el concepto que va a venir en la balanza mayor, que las cuentas y las subcuentas, ¿cuántas se necesitan? De acuerdo a cada contribuyente no lo puedo saber. Yo mejor les preguntaría a ustedes. Y ustedes dicen, bueno, todo depende de lo que yo vea ahí. Por ejemplo, un problema que se planteaba era, ¿dónde vamos a poner la cuenta relativa al impuesto sobre nóminas para la deducción? ¿O dónde voy a poner lo del seguro social? Porque al principio no se sabía. Entonces, vienen muchos de esos problemas que sí, lamentablemente, también la otra cuestión que sería bueno comentar es, ¿qué tanto realmente los amparos van a ayudar a evitar esta obligación? Eso es bien importante porque fíjese que antes de entrar a eso, al principio tocaba usted algo muy interesante. No solo es que en México hayamos decidido, o el gobierno por una cuestión política haya decidido que ahora vamos a utilizar medios electrónicos, sino que México tiene que seguir la corriente internacional, sino que México a lo mejor tiene que cumplir también con estas exigencias que demandan otros gobiernos, ¿no? Entonces, como que el contribuyente pudiera entender que no es algo a lo que a lo mejor pudiéramos nosotros
pues retrotraernos, ¿no? Imaginemos que ahorita alguien tiene un amparo para no facturar de manera electrónica. Sí. ¿Quién le va a comprar algo si no le da la factura electrónica? O sea, que le dé una copia de su amparo ganado, ¿no? Sí. Y su factura en papel. Y entonces la empresa que le va a comprar va a decir, híjole, ¿y yo qué voy a hacer con esto, no? Bueno, no se ha llegado a ese amparo, no creo que alguien haya obtenido un resultado favorable en ese ejemplo. En ese ejemplo. En el caso de la contabilidad, creo yo que lo único que están logrando es diferir esta obligación en cuanto a lo siguiente. En primer lugar, el fundamento legal y constitucional sí está en serias dudas sobre el hecho de que si debemos o no aportar esta contabilidad en vía electrónica. Podríamos pensar en el argumento básico. Esta obligación no está contenida expresamente en la ley. La regla general no puede obligarnos a algo que no está en la ley. Bueno, esto sería por 2014. Ya el secretario de Hacienda prometió que no iba a haber reformas a las leyes fiscales, pero nunca dijo al Código Fiscal de la Federación. Y en el Código Fiscal de la Federación encontramos todas las obligaciones formales y sobre todo porque en el artículo 28 está lo que es la contabilidad para efectos fiscales. Ahí aclaro por qué digo para efectos fiscales, porque los contadores, de acuerdo con sus colegios, van formando las normas que van a servir de base para integrar una contabilidad que diríamos yo financiera o del mundo real, porque la contabilidad para efectos fiscales es para eso, para un mundo fiscal. Y en ese sentido, creo yo que el año próximo seguramente la van ya a establecer como una obligación dentro de ley, que aún así van a traer algunas contradicciones o algunas incongruencias, como por ejemplo en el caso de las personas morales, sociedades mercantiles, los pagos provisionales son simplemente determinados hasta este momento sobre la base de un ingreso, amortización de pérdidas si es que las tienen, y aplican el factor de utilidad o el coeficiente de utilidad. Pero eso es todo. No necesita ahorita el fisco mes con mes conocer la información de gastos, deducir, deducciones y demás. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, bueno, los pagos provisionales a lo mejor no, pero eso es en un caso, sociedades mercantiles, pero una sociedad civil sí lo tendría, sí tendría esa necesidad. Claro. Entonces, va a depender mucho de caso con caso. Yo lo que observo aquí, y aquí a los contadores igualmente, creo que es su gran oportunidad de convencer al contribuyente de ir enmendando muchos de los problemas que tiene, porque ya hay una visibilidad de su situación financiera, donde ya el contribuyente, que quizás ese es el aspecto más fuerte que siente, es el que siente una violación a su intimidad financiera. ¿Por qué? Porque antes quería esconder de todos, ¿no? Digo de todos porque nadie sabe en su aspecto personal, inclusive que tanto escondía en la propia casa, ¿verdad? Pero en un momento dado, ya ante esta situación, el problema es que el contador no va a poder detener esa intromisión de la autoridad. Y entonces la mejor defensa de un particular es darle a conocer al contador su situación para que ya sea el contador junto con un abogado que se dedique a esta materia puedan realmente dar soluciones a sus problemas. Por ejemplo, hay una disposición que me ha llamado mucho la atención siempre, que es el artículo 26-A de Código Fiscal de la Federación, que establece un límite al pago de los impuestos, o más bien a la responsabilidad en el pago de los impuestos de las personas físicas que realizan actividad empresarial. Si en un momento dado incurren en omisión de impuestos, ese artículo dice, bueno, será responsable hasta el equivalente del monto del activo que tenga en la negociación. Es el único contribuyente que tiene ese límite. En cambio, otros no, los profesionistas respondemos con todo nuestro patrimonio. En cambio, en la actividad empresarial pueden responder con lo que tengan afectos a su negociación, y el personal, ese sí, patrimonio personal que no está afecto a la negociación, no queda afecto al pago de una responsabilidad fiscal. Pero si el contribuyente no le dice toda la verdad al contador, no se le puede dar una asesoría adecuada en un momento dado. Por eso insisto, este es el momento idóneo para el contador, para convencerlos de lo que tienen que hacer, porque en la vía electrónica ya se van a encontrar muchas cosas, se van a detectar, y por el otro lado, también el contador se tiene que preparar más día con día. Esto es lo curioso del caso. Quien se dedica a esta materia, sea abogado o contador, su problema es que más le vale que le guste leer y estar al día. Sí, claro. ¿Por qué? Modificaciones a la resolución miscelánea, modificaciones a las leyes cada año. Reglamento de código se modificó
en el transcurso de este año, lo cual significa que muchas de las ediciones de publicaciones de leyes fiscales no están actualizadas en ese reglamento. Está prometido uno de reglamento de impuesto sobre la renta. Vienen los fallos de tribunales que siempre son importantes. Entonces, aquí también, al que le guste esta materia sabe que tiene que estar al día en todo momento, es decir, se tiene que actualizar constantemente. Y no lo niego, uno de los problemas fuertes que tienen los contadores, pues sí, es el problema de los honorarios muchas veces. Es correcto, la verdad es que, déjeme decirle que el fin de semana, mi hijo que tiene 5 años ve una compilación de código y leyes fiscales, todo un prontuario, porque yo todavía no estoy como muy adecuada a las cuestiones electrónicas y siempre me gusta traer mi tabique, ¿no? Y me dice, mamá, ¿por qué traes la Biblia aquí en el coche? Y le digo, no, hijito, no es una Biblia, pero para ver el tamaño de todas las leyes, y la verdad es que hay que estar actualizados. Y la verdad también aquí es, hay universidades que están quitando la carrera de contador, que uno dice, ¿cómo es posible? Porque ahora el contador realmente es súper necesario como profesionista que maneje, no solo que alimente la información, ¿no? La importancia de cuando se llena una declaración vía electrónica, de que el RFC esté correctamente en cuanto a números, letras, etcétera. Yo lo comento también cuando se da de alta a un trabajador al Seguro Social. Si tú te equivocas por un número, por una letra, y mandas el alta vía electrónica y el trabajador se te accidenta a las 3 horas, tú dices, ay, bueno, yo estoy tranquilo porque ya lo había dado de alta. Sí, pero cuando el IMSS te contesta y te dice movimiento rechazado porque estaba mal el número de seguridad social, bueno, no sabes la implicación que puede traer, ¿no? Entonces, la importancia de la actividad que realiza el contador realmente es básica, ¿no? Y esta cuestión de que es una oportunidad incluso de hacer una limpieza en la contabilidad, ¿no? Porque a veces tenemos como cuentas y cuentas y cuentas, ¿y por qué lo contabilizamos así? Pues ya ni nos acordamos, ¿no? A lo mejor ese saldo lo traemos arrastrando desde hace 5 o 6 años o 3 años y ya ni nos acordamos por qué está esto así. Pero bueno, para la cuestión de la contabilidad electrónica sí es una oportunidad para la empresa, para limpiar. No, yo creo que tocó un tema todavía más importante, no solamente para la empresa, sino para las personas físicas, donde el contador público va a jugar un papel muy importante, que es en la integración del régimen financiero o patrimonial de los particulares. Porque si la autoridad fiscal, que aquí es importante también hacer ver otra cuestión, la cuestión electrónica de obtener información para la autoridad no se limita nada más a cuestiones de contabilidad meramente, sino también a recibir información de las propiedades propiedades, derechos que puede gozar un particular. Y en ese sentido, entonces, quiere decir que la autoridad se va a enterar no solamente de cuentas bancarias o del sistema financiero, sino de propiedades inmobiliarias, derechos que puede tener en patentes, marcas, etcétera. Y todo esto va a requerir ya que un contador pueda decirle al contribuyente, oye, aparte de que tengo tu contabilidad, te voy a decir cómo estás pagando tus impuestos, cuál es la mejor forma de estructurar tu patrimonio. Y el contador, yo siempre lo he pensado así, es el que conoce la realidad del particular. Y ya entonces, de una manera, esto se va a volver un trabajo multidisciplinario, que siempre lo ha sido, el trabajar con abogados inclusive para decir cuál es el mejor camino para estructurar en un momento dado mi patrimonio. Y como se ha llegado en otros países al extremo de pensar, ¿nos vamos a casar? Sí, bajo separación de bienes o un régimen de sociedad conyugal. Luego, si es separación, ¿qué me conviene más? ¿Cómo voy a tener las propiedades? ¿Qué me conviene adquirir? ¿Qué me conviene invertir? ¿Cuáles son mis obligaciones a futuro? Y si alguien lleva bien las cuentas, debe ser el contador. Entonces, la vía electrónica, ¿qué seguridad jurídica hay ahí? Yo pienso que sí hay seguridad jurídica. El temor es principalmente de que esta información electrónica se vaya a proporcionar por las autoridades a particulares que puedan realizar delitos en contra de la persona o ya sea a través de su propio patrimonio. Pero creo yo que si no enfrentamos debidamente cada acto que va a surgir de la autoridad vía electrónica, va a haber la inseguridad. Ejemplo, buzón electrónico. Exacto.
Este buzón tiene un problema en este momento muy importante. ¿Por qué? Porque se le va a asignar a todos los particulares. Se va a requerir de un domicilio fiscal en principio de los contribuyentes. Hay una reforma en este momento que se dio para este año, el artículo 10 del Código Fiscal, en el sentido de que se considera domicilio fiscal de los contribuyentes el que tengan asignado en una cuenta dentro del sistema bancario, sean o no contribuyentes, más que nada que no lo sean. Que no lo sean. Y en ese sentido, por ejemplo, podemos ver una gran cantidad de amas de casa, de hijos, que tienen cuentas bancarias porque el papá o el esposo ahí deposita dinero. ¿Y qué va a suceder? Que ya el fisco sabe de ellos. ¿Por qué? Porque en el portal hemos observado que aparece mucho esto de una marquita que dice registrado pero sin obligación fiscal. ¿Por qué? Porque no se ha asignado la actividad económica, pero ya lo tienen ubicado a la persona. Luego, el día que le toque, ya se le asigne y se abra su buzón tributario, muchos ya están pensando si lo van a abrir o cuánto tiempo van a tardar. La realidad es, y lo que hemos observado en la práctica, enfrentando todo acto de autoridad es mejor que dejarlo esconderse o simular muchas cosas. Por ejemplo, domicilio fiscal. Hay quien dice, lo voy a mandar, yo ya no quiero saber nada de esto, de la empresa lo voy a mandar a, no sé, a Oaxaca, ya a un cerro, no sé. Pero es un error para mí. ¿Por qué? Dicen, es que no queremos ser responsables solidarios. Bueno, nada más que hay una cuestión. El código marca que si tú tienes domicilio fiscal, está informado el fisco, tienes RFC y llevas tu contabilidad, bien o mal, eso no nos lo dice el código, no eres responsable solidario. Entonces, ¿para qué esconderse y por qué no enfrentar el problema? Y en la vía electrónica va a ser lo mismo. Aquí, esto de entregar la contabilidad tampoco es algo nuevo. En los años 60, en las juntas calificadoras de impuesto a la renta o de ingresos mercantiles, ¿qué se hacía? Se entregaba, digamos, los comprobantes de ingresos y los comprobantes de gastos, y la autoridad me determinaba el impuesto. Hoy en día estamos caminando hacia allá, nada más que en vía electrónica. Proporciono la información de mis ingresos que tu fisco ya sabes cuáles son, porque quien me pagó lo está subiendo porque es un comprobante digital. Mis deducibles, en este sentido, también hay quien en un momento dado ya informó de lo que me pagó vía DIOT. Entonces, yo lo único que hago es confirmar lo que hay de información cuando hago la declaración. Me preguntaban hace poco en la facultad, me decían, ¿habremos entrado ya a la determinación por la autoridad? Digo, todavía no, sigue siendo autodeterminación, porque hay ingresos que a lo mejor yo tengo que declarar que el fisco no tiene noticia. Ustedes lo han de haber experimentado en la última presentación de declaración de personas físicas, que los jubilados, por ejemplo, les apareció que ya venía el monto de lo que habían recibido, que por cierto, hubo montos que les estaban reteniendo impuesto a la renta en el Seguro Social. Yo decía, pero si el monto es de los que están exentos, bueno, se aprovechaba para pagar el impuesto de otro ingreso. Pero ¿a qué nos lleva esto? Que el fisco cada día está obteniendo mayor información en la vía electrónica. Entonces, yo sí considero que lo mejor es irlo enfrentando todo para que el contribuyente también sepa cuál es su situación, pueda cumplir debidamente con llevar una contabilidad adecuada, pagar sus impuestos correctamente y además, ahora sí, organizarse financieramente. Sí, de verdad que sí es una oportunidad de organizarse y también hay un temor, pero desde el punto de vista jurídico constitucional, sí. Buzón tributario, sí. ¿Cómo lo ve usted? Bien, en este momento yo considero que sí vamos a, en primer lugar, se van a romper muchos paradigmas en el ámbito constitucional. Es decir, de los tiempos en que tuve la oportunidad de trabajar en un juzgado de distrito, que ven amparos, y luego en la Suprema Corte como secretario de Estudio y Cuenta, elaborando proyectos de lo que se planteaba ante la Corte, al día de hoy ha cambiado mucho. ¿Qué quiere decir paradigma? Un principio que era irrevocable, pero ya se están rompiendo. Y lo estamos observando con las decisiones de la Corte, que cada día son más apoyando a la autoridad en este sentido, más que al particular. Y el buzón tributario, en un momento dado, yo considero que pues, se va a tener que aceptar, porque además, y esto es importante, es que no nada más es en el ámbito administrativo. Ya nosotros abogados en los juicios nos van empujando cada día más hacia el ámbito de los juicios en línea,
vía electrónica. Sé que puede haber muchos problemas, no lo dudo, pero ¿cuál es la diferencia entre el sistema tradicional que tenemos de notificaciones y el sistema del buzón tributario? Que en este momento se tienen que realizar por personas en papel, levantar las actas, y esto en ocasiones es cierto, puede darnos la oportunidad de que un contribuyente que se descuidó por alguna razón de una notificación, podamos impugnarla, pero nada más para recuperar la oportunidad de la defensa. Y luego, en la vía electrónica, ya va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque asignamos, bueno, nosotros tenemos que designar un domicilio, que creo que ese es el problema actual con el fisco. Con la palabra. Yo te asigno un buzón, pero tú dame una dirección. Y ahí es donde el contribuyente está detenido por el temor de la responsabilidad. ¿Quién va a ser el responsable de abrir ese buzón día con día y que en un momento dado no lo vaya a borrar por accidente y que se vaya una notificación que es importante darle contestación? O que no vaya a entrar un virus también, eso es como bien importante, ¿no? O sea, a lo mejor un virus y te borra todo y no te diste cuenta, ¿no? Habría que aclararle al fisco, al contribuyente, porque el contribuyente ve algo del SAT y lo ve como un virus. Bueno, entonces, claro. Ahí sí, que en un momento dado viene ese temor. Pero es cierto, vienen todos esos problemas que en un momento dado también habría que hacernos otra pregunta. Aparte de empresas, se supone que las empresas ya deben tener su buzón tributario a esta fecha, pero a partir del 1 de enero vienen las personas físicas e inclusive ahí no se hace todavía una excepción a los asalariados. En principio entran todos. Y yo quiero ver, así como pregunta, si todos los asalariados cuentan con una dirección electrónica. Sí, claro. Y entonces, vamos a hablar de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y algunas otras, quizá puedan tenerlo la gente. Pero ya fuera de estos lugares, pasar a otros, me acuerdo al estar en un examen representando a la UNAM frente al personal del Servicio Fiscal de Carrera del SAT, que nos sorprendió porque en el estado de Oaxaca, el ejecutor, al cobrar un crédito fiscal, dice, levanto un acta donde recibo el dinero y yo me lo llevo a pagar. Nos quedamos muy extrañados los sinodales porque dijimos, eso está prohibido. Sí, pero fuera de las ciudades, es cierto, no hay servicios bancarios. El contribuyente dice, yo quiero pagar, te doy el dinero y tú ve, paga al banco. Bueno, dice, yo levanto mi acta de lo que recibo para que todo se vea transparente y claro. Dice, pero él tenía un temor. Dice, sí, cuando iba en el camión de regreso, si me asaltaban, ¿qué iba a pasar con el dinero? A lo que voy. Quiere decir que todavía hay muchas, digamos, carencias a nivel nacional en cuanto al uso de los medios electrónicos, de las famosas técnicas de información y comunicación, los TIC, que aún en las escuelas cuesta trabajo hacerlo ver cómo funciona. Ahora quiero ver con los contribuyentes fuera de las grandes ciudades de México cómo van a cumplir. Es cierto, pero aquí el punto, yo me imagino también es alegar la inconstitucionalidad del buzón. Va a ser un problema, primero, que lo elaboren adecuadamente, ver hasta dónde realmente es inconstitucional, porque al fin y al cabo, si yo sé que me van a notificar a través de esta dirección, pues puedo conservarla y estar bien enterado de todo. Pero hasta dónde estoy obligado a cumplir con esta obligación, sí hay dudas. Eso sí. Sí hay dudas y dependemos de que nos den la razón. También, desgraciadamente, a últimas fechas, insisto, los fallos de la Corte han sido adversos al contribuyente. Es más, ahorita en la última reforma fiscal ya se están resolviendo a través de una acción de inconstitucionalidad, que así llamamos nosotros, para que luego todos los que presentaron demandas de amparo puedan resolverse esas demandas por los juzgados a través de este fallo de la Corte, que seguramente lo terminan de resolver antes de que fenezca el año. ¿Para qué? Para que en la próxima declaración de impuestos ya cumplan de acuerdo con los criterios ya asentados de la Corte. Pero sí, desgraciadamente nos están empujando a algo que me hace recordar cuando alguna vez estudiamos en Estados Unidos, que había un artículo que decía Latinoamérica, paraíso de los experimentos. Y es que es cierto, en Estados Unidos, si bien es cierto, se usan mucho los medios electrónicos, no los usan todavía con la intensidad que lo hacemos aquí, porque allá todavía se permite en un momento dado el uso
del efectivo en muchas operaciones. Y aquí hay controles que también los contadores, si cabe mencionarlo, ahora tienen que ver cuándo son operaciones de la ley de antilavado de dinero. Y dice el contador, oigan, yo soy contador, no abogado. Pues sí, pero si no lo tomas en cuenta, contador, si son ingresos por arrendamiento, ¿qué? Tenemos que reportar las rentas, ¿cómo tenemos que hacer todo esto? Luego, por ejemplo, en telecomunicaciones, ahí estoy de acuerdo, son empresas grandes, habrá algunas pequeñas también, como son las radiodifusoras, van a tener una obligación muy interesante. ¿Cuál es? Proporcionar su contabilidad al Instituto de Telecomunicaciones. Entonces va a haber una revisión para efectos de comunicaciones y otra para efectos fiscales. Y el contador va a ser el responsable de lo que vaya en la contabilidad. Entonces, además tenemos la ley de la firma electrónica también, que esa es muy curiosa porque dicen, no se aplica al SAT, Economía y Función Pública, pero el comité que que va a integrar la normatividad técnica de esa firma, ¿quién la hace? Economía, el SAT y Función Pública. Dice uno, bueno, entonces ¿en qué acabamos? Y repito, y va a llegar al punto, como ya se está haciendo en algunos lados, que inclusive información del Registro Público de la Propiedad del Comercio ya está llegando a manos del SAT o de otras autoridades. Y si el contador no conoce todo eso, va a ser un problema. Y en contabilidad electrónica, a la luz de la Constitución, ¿cómo lo ve? Yo ahorita de momento sí lo veo inconstitucional para 2014. ¿Por qué? Porque esta es una obligación que está contenida básicamente en una resolución miscelánea que, aunque me quieran decir que se remite a la ley no la señala expresamente y por tanto viola el principio de legalidad. Por 2014, como les digo, con esta resolución que aparece aquí en la tercera, con ese párrafo, donde dice que precisamente no podrán solicitar información de 2014, sino en todo caso sería a partir de 2015. ¿Pero para qué la quieren entonces? Esa es mi pregunta. Ahora, en 2015, ¿qué vería yo? Para efectos de impuesto de la renta y de sociedades mercantiles, el problema es pagos provisionales podría considerarse inconstitucional porque no necesitan la información, pero en la declaración anual, ahí sí ya. Entonces, sería prácticamente cumplir hasta 2016 con la declaración anual de 2015 para que ya se tenga que subir esa contabilidad, pero siempre y cuando, además, ya se le dé el fundamento legal, eso sí. Y el otro aspecto, que ya a partir de 2016 prácticamente con esa declaración se podrían hacer las revisiones electrónicas, que en ese sentido también va a ser muy interesante verlas, porque quiero saber qué tan detallada va a ser la resolución en cuanto a las diferencias que marque la autoridad y que el particular vea que no se le viola la garantía de seguridad consistente en que todo acto de autoridad debe ser fundado y motivado, sobre todo motivado, que significa describir claramente por qué hay esa responsabilidad. Yo lo que observé en Estados Unidos el año pasado es que su Tribunal de Impuestos estaba declarando la nulidad de muchas resoluciones precisamente por la carencia de una motivación. Entonces me da la idea de que allá no está usando los métodos electrónicos, pero no motivan debidamente los actos, es decir, no explican con detalle por qué hay una omisión de impuestos y se las están echando abajo. Ese podría ser un riesgo aquí en México a futuro para la autoridad fiscal. Sí, porque también la autoridad tiene que tener todo preparado para que las empresas que van a hacer este vínculo de comunicación entre la contabilidad y el SAT, pues haya una seguridad jurídica también por ahí por el contribuyente. Era uno de los argumentos que en los amparos estaban esgrimiendo, que decían, bueno, la información no la tiene directamente el SAT, sino pasa por un filtro de una empresa, y yo no sé si esa empresa en qué momento vaya a hacer mal uso de la información. Exacto, ¿no? Ese es el otro argumento que se ha manifestado, pero considero que muchos particulares en ese tema no se inconformaron en su momento y se fue consintiendo en el tema de la factura electrónica. Ajá. Ahora, uno de los aspectos que también estábamos observando al preparar los comentarios para el día de hoy consiste en la afirmación que estaba yo viendo en diversas revistas en materia fiscal, que dicen, bueno, y si la obligación no está en la ley, o bien el sistema electrónico falla porque se satura, como sucedió con los dictámenes, como ha sucedido también con los comprobantes que gratuitamente logra expedir el SAT, que ha llegado el punto que hasta lo han mandado por escrito, por cierto, es decir, el sistema está saturado, no te puedo expedir ahorita tu factura electrónica.
lo que venía yo leyendo, dicen, bueno, es que ¿quién es el responsable si no cumplo en tiempo? Claro, la autoridad se puede inconformar diciendo, es que los particulares todos llegan al último día. Todos lo hacen al último día, pues pero estoy dentro de plazo. Pero estoy dentro del plazo y yo tengo ese derecho a gozar del mismo. Entonces ahí va a ser interesante, pero es importante también el que van a tener que exponer a los contribuyentes a que también colaboren con el contador para entregar la información en tiempo y poder presentarla a su vez a la autoridad debidamente. Porque lo que venía leyendo en esas revistas en días anteriores era la afirmación de muchos contadores que dicen, si no está en la obligación no tenemos por qué pagar multa. Sí, pero es entrar a un problema jurídico. Y lo que no quiere el contribuyente son problemas en los tribunales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa va a ser, digamos, la decisión de la Corte. Ahorita viene, y quiero aclarar un punto. Estos amparos que se presentaron, o se han venido presentando, en realidad, si lo vemos estrictamente en este momento, no van a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llegarían a los tribunales colegiados. Solamente que la Corte atraiga a uno de ellos, que creo que es lo que debe hacer para dejar bien sentado, unificar el criterio, porque si no los tribunales colegiados vamos a tener de todo por cada estado de la República. Entonces, eso es un aspecto que no se ha comentado en la calle, que puede haber contradicción de fallos, a unos a favor y a otros en contra, salvo que la Corte establezca un criterio uniforme, que espero que hagan en este caso. Y en ese sentido, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años, un ministro de la Corte, cuando vino todo esto, decía, cuando se le decía, oye, es que ya incrementaron el número de obligaciones en materia de contabilidad, esto es inconstitucional porque hay que usar una máquina de comprobación fiscal y una serie de nuevos aparatos. Y lo que él contestó en su momento, él ya está jubilado, decía, cambien de abogado. ¿Por qué? Porque esto no es inconstitucional. Eso ya va a quedar. Entonces, no sé si esa sea la idea con la que vamos a seguir y por eso yo propongo que mejor se siga preparando la gente, que sigan con todo lo que es nivel electrónico. ¿Para qué? Para defenderse adecuadamente. Porque muchas veces cumpliendo se defiende uno. En cambio, ante el incumplimiento va a traer problemas. Porque, por ejemplo, si no presento declaraciones provisionales, en un momento dado me pueden fincar provisionalmente un impuesto de acuerdo con el 41 de Código Fiscal. Entonces, quiere decir esto que si el particular en vía electrónica no cumple, le pueden aplicar ese otro precepto. Así es que sí, la cuestión electrónica lamentablemente plantea problemas de inseguridad jurídica en cuanto a que el particular tenga plena certeza de los actos de autoridad, pero creo yo que sí se puede lograr que el particular, si afronta debidamente cada acto de autoridad, se puede cumplir con todo. Claro, el problema es que me van a decir el dolor en el bolsillo en el pago de los impuestos. Sí, claro. La verdad es que sí hay que adecuarnos a esta nueva realidad como contribuyentes, sobre todo como contadores y también hasta como abogados, ¿no? Claro, porque como abogados la verdad es que te sabías las garantías constitucionales, ¿no? Y la inviolabilidad del domicilio y cómo deben de estar los actos de autoridad fundados y motivados, etcétera. Y bueno, cuando suceden cosas tan sencillas como que te están embargando una cuenta bancaria, el Infonavit ahorita lo está haciendo como deporte, hasta por 500 pesos te está embargando una cuenta bancaria, ¿no? Sí, es que tienen una práctica, ya no nada más el Infonavit, el seguro ya también empezó. Ya también está entrando. ¿Qué es lo que hacen? Estas autoridades lo que están haciendo es llegar a requerir del pago de un crédito fiscal. Y cuando les dicen que pueden embargar algunos bienes, de plano ni le hacen caso. Lo único que hacen es decir que no hay bienes suficientes para garantizar el interés fiscal y que se ordena el embargo de las cuentas bancarias, pero ya de inmediato. Ya viene hasta escrito en el machote del requerimiento de pago y el acta de embargo, ¿no? Exacto, entonces el problema es la inseguridad, aparte de jurídica, financiera del particular. No, es gravísimo. ¿Por qué? Porque de ahí van a pagar la nómina, van a pagar gastos a proveedores y entonces dicen, ¿qué hago? No, pues ahora sí pasa con el Infonavit, a ver qué tan rápido. O vamos a un juzgado de distrito en juicio de amparo, ¿sí? ¿Cuánto va a tardar aquello? Eso es lo único que sí se está observando. Pero insisto,
Yo creo que aquí el punto es que los contribuyentes en muchas ocasiones también sí saben lo que están haciendo. Aquí el problema, vuelvo yo a insistir, es para los contadores, porque es el primer contacto del contribuyente. Es más, con el abogado dicen, no vamos porque él nos va a hablar de leyes y nos va a decir que estamos obligados. En cambio, con el contador lo puedo hacer, digamos, forzarlo un poco, tratar de obligarlo a que me ayude para ver cómo puedo disminuir el pago de impuestos, cómo no proporcionar cierta información. Y la realidad es el contador no tiene varita mágica para desaparecer las cosas, porque si las tuviera, bueno, sería fabuloso, ¿verdad?, para los contribuyentes, pero no es así. Y yo por eso insisto, es el momento en que ustedes, con una preparación adecuada, actualización adecuada, convenzan a los particulares de irse acercando cada día más a su realidad. Porque además hay otra realidad, que es el que todavía muchas operaciones se manejan en efectivo y no ingresan al sistema bancario. Entonces, todos esos problemas, lamentablemente, el que los tiene que enfrentar es el contador. Y lo que sí sabe ya el contribuyente es que lo que ingresa de alguna manera a un sistema electrónico, la autoridad se va a enterar de ello. Entonces, es por eso que en este momento hay muchas opiniones, muchas formas de tratar de evitar el pago de un impuesto, pero considero que muchas de ellas pues, no, se apartan de la ley tranquilamente. Es más, lo estamos viendo con los procedimientos de operaciones inexistentes. Ya hasta eso llegaron a no falsificar, sino a emplear indebidamente comprobantes digitales. Entonces quiere decir que no es fácil combatir la evasión, pero por el otro lado el contribuyente, insisto, tiene esta oportunidad. Pero la inseguridad a la que se llaman, tenemos que cambiar ya varios paradigmas en materia fiscal. Eso no me queda la menor duda. Sí, pues bueno, pues a mí me gustaría a manera de conclusión decir que bueno, pues a pesar de que haya cuestiones que de manera inicial nos parezcan violatorias de las garantías constitucionales o de los principios de legalidad, pues también tendremos que adecuar la manera de pensar, ¿no? Y de buscar en una nueva defensa, ¿no? Como lo que comentó que está pasando en Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando nos venga una notificación electrónica, bueno, pues tiene que cumplir con los principios de fundado y motivado, ¿no? Exacto. Todavía, es más, ahí es importante recordar, se ha hablado mucho de los derechos humanos en materia fiscal, sobre el monto de los impuestos y demás. No me meto a ese tema, pero sí en otro que es muy importante para todos nosotros, abogados y contadores, que es el artículo 8º, apartado 1 del Pacto de San José, que le garantiza judicialmente a los particulares el que se determine sus derechos y obligaciones en materia fiscal, y dice fiscal. Entonces, textual. Sí, es muy importante que no lo olviden, porque muchas veces, eso sí, cuando el fisco hace revisiones, observa todas las irregularidades del particular, todas las obligaciones que no cumplió, ¿sí? Y si se le olvidó ejercer un derecho al particular, lo debe también tomar en cuenta. Y eso es muy bueno al momento de una corrección fiscal o de una revisión fiscal. Entonces, en ese sentido, creo yo que, por eso les digo, tanto ustedes y ya diría nosotros también, tenemos que estar actualizados, preparándonos para poder dar una asesoría adecuada a los contribuyentes, pero sobre todo para que los jóvenes vayan viendo a lo que van entrando en esta materia, que va a requerir trabajo y serio. Y eso a veces no se ve no lo captan de inicio, pero les puedo asegurar que sí, se requieren profesionales en esta materia de contabilidad, pero buenos profesionales. Ese es otro aspecto. Sí, porque la máquina efectivamente necesita ser alimentada por un experto, por alguien que sepa cómo alimentarla, ¿no? Exacto, cómo dar la información para que esa información, como usted dijo precisamente, no vaya a haber problemas luego por un detalle que en el caso del Seguro Social podría dar lugar a un capital constitutivo. Gravísimo. Y es un monto muy elevado. Sí, claro, claro. Pues no sé si haya algún punto más que quisiera compartir con nuestro auditorio. Ya sabemos que le tenemos que entrar a los medios electrónicos, ¿no? Sabemos que algunas cuestiones pudieran parecer inconstitucionales, ¿no? Pero bueno, pues, ¿algún comentario final? Bueno, yo lo único que vería es precisamente que al analizar las cuestiones de legalidad, es decir, lo que diga la ley sobre cómo cumplir con las obligaciones,
y hay que ir analizándolas con mayor detalle y cuidado, y creo que se logran mejores resultados en ocasiones que lamentablemente interponer una demanda de amparo que a lo mejor no nos trae éxito, pero que aplicando debidamente la ley de manera conjunta dentro de su contexto nos permite una mejor defensa para cuando lleguemos a los tribunales. Pero lo más importante para el contador, y sí les voy a recalcar, es mantengan una comunicación ya más fluida y más clara con los contribuyentes para exponerlos por los problemas de información que puede recabar vía electrónica la autoridad fiscal. Porque, digo, fíjese que ha sido como un punto de llamar la atención el hecho de que antes pues nosotros sabíamos disposiciones en ley, ¿no? Sí. Y en cuestión de reglamento emitido por el Ejecutivo Federal, pues ya eran cuestiones más a detalle, pero ahora como que la parte general está diciendo, vete textual al reglamento, ¿no? Sí. O sea, como que hasta la parte legislativa está perdiendo esta importancia y le pasaron como mucha de estas facultades a las cuestiones de reglamento, ¿no? Y eso es... Miren, y hay otro aspecto que sí quisiera ya nomás insistir por último, de la importancia de la contabilidad. En este momento hay preguntas que hace la autoridad fiscal requiriendo información y documentación en procedimientos de devolución, donde requiere no solamente la contabilidad, sino describir las operaciones de comercialización, de fabricación, de producción, y que todo se va a desprender de la contabilidad. Entonces, por ello yo insisto en la importancia de platicar con los contribuyentes, porque ya la contabilidad va a ser fundamental para el desarrollo de muchas operaciones. Y no lo dudo que en materia de inversión de hidrocarburos y todo ello también venga parte de esa obligación frente a los nuevos organismos constitucionales que están constituyéndose para todas estas actividades. Entonces, los contadores van a tener bastante trabajo y bastantes problemas en todo este sentido. Maestro, pues ha sido un placer que estuviera con nosotros en esta emisión de los mejores fiscalistas de México. Permítame entregarle GBA Consultoría y Capacitación SC, le entrega el presente reconocimiento que dice se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al maestro Emilio Margain Barraza por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. La contadora Ángeles Mandujano López, titular de este programa, y el contador Andrés Ávila García, septiembre de 2014. Gracias. Muchísimas gracias. Pues bien, le agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más de los mejores fiscalistas de México y nos estamos viendo la próxima semana con otro tema de gran interés. Muchas gracias. Es así como presentamos una emisión más de los mejores fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.